Hola, buenos días a todos. Me presento, yo soy Georgia Catanzaro, médico interno residente del Hospital General de Segovia. En este momento pues he realizado unas rotaciones externas en el Hospital de la Princesa y en esta sesión vamos a tratar las implicaciones anestésico-quirúrgicas en la cirugía del aneurisma de aorta tóraco-abdominal. Pues como sabemos, la cirugía del aneurisma de aorta es una cirugía con una morbimortalidad para nada despreciable y muy compleja, tanto por el tipo de paciente en el que se somete a esta cirugía como por la complejidad técnica y el avance de los nuevos procedimientos endovasculares. De allí, pues una necesidad de medir los resultados que se están obteniendo con estas nuevas técnicas, y una necesidad consecuente de la estandarización de su manejo. Y pues estos son los 3 artículos en el que me he basado principalmente para llevar a cabo esta sesión. Os lo recomiendo. El primero es un documento de consenso entre la Sociedad de Cirugía Vascular y nuestra sociedad, y los otros 2 pues resumen un poco muy bien las implicaciones anestésicas tanto en el abordaje endovascular como en el abordaje abierto. Para recordar un poco la anatomía de lo que es la arteria aorta, que es la arteria más importante de nuestro organismo, tiene una estructura trilaminar, la capa más interna, la íntima, media y adventicia. Y un poco para simplificar lo que es la patología del aneurisma de aorta, pues recordamos lo que se engloba bajo el nombre de síndrome aórtico agudo, que es pues la úlcera, la disección y el hematoma, y lo que donde la lesión anatomopatológica fundamental es el desgarro intimal, y lo que es la patología crónica, que fundamentalmente son los aneurismas de aorta y las disecciones crónicas, donde su lesión anatomopatológica característica es una debilitación de la capa media por una pérdida de elastina y colágeno. Entonces, varias clasificaciones de los aneurismas de aorta, morfológicos, por extensión, pero lo que tenemos que recordarnos siempre son las medidas fundamentales, que van a ser el diámetro del aneurisma y la tasa de crecimiento, que es lo que nos determinan el punto crítico a partir del cual este aneurisma, esta dilatación trilaminar, tiene un riesgo elevado de rotura. Aquí, pues en esta sesión vamos a tratar todos los aneurismas distales a la aorta subclavia izquierda, que son competencia generalmente del servicio de cirugía vascular. Por proximal a esta última, pues sería competencia de cirugía cardíaca y por lo tanto no se tratarán en esta sesión. Dentro de lo que es la prevalencia de estos aneurismas, recordar que son un tercio torácico, un tercio de afectación tóraco-abdominal y un tercio abdominales. Y que el tercio abdominal, la inmensa mayoría, o sea el 90%, son afortunadamente infrarrenales. La clasificación más importante de estos aneurismas para nosotros es la clasificación de Crawford, que lo que conlleva, pues por extensión y localización, es un riesgo quirúrgico asociado. Y el tipo 2 es el que concretamente se asocia con un riesgo mayor de complicaciones intra y postoperatorias por la extensión. Y bueno, entonces definimos el aneurisma con un perímetro aórtico generalmente por encima de los 3 centímetros, o un diámetro esperado de la aorta multiplicado por 1,5, o una dilatación de más del 50% del diámetro de la arteria, por encima de lo que son el diámetro esperado por las características biométricas del paciente. ¿Y qué marca la indicación quirúrgica? Pues el perímetro aórtico tiene que ser por encima del 5,5 centímetros, o a partir de 4 si tiene una tasa de crecimiento igual o mayor a 1 centímetro año. Todo esto, recordar que está cambiando, porque con las técnicas endovasculares pues hay aneurismas que, según por complejidad o por características, se tienden a abordar precozmente, a operar antes, y todas las decisiones se suelen tomar entre consensos de profesionales con los que hoy en día se habla de aortic team, o sea, especialistas de esta patología, tanto radiólogos como cirujano vascular como anestesistas, que pues evalúan el riesgo en conjunto. Acerca de la epidemiología y la etiología de esta enfermedad,
todos los estudios y los datos de incidencia y prevalencia son orientativos porque no se realiza un cribado de esta patología y hasta que no se rompan muchas veces son asintomáticos, por lo tanto muy difíciles de diagnosticar. Tiene un fuerte componente genético, por lo tanto se recomienda a todos los familiares, sobre todo de primer grado, de pacientes que hayan fallecido, hayan poseído esta patología, pues someterse a una ecografía cuando posible o una RX de tórax para cribado, y si de muy alto riesgo pues hasta se puede realizar un angiotac. Y recordar que la etiología, como hemos dicho, es principalmente degenerativa debido a un proceso aterosclerótico que lo que nos hace es pues esto debilita la capa media, ¿vale? Con pérdida de lo que hemos dicho de colágeno y de elastina, favoreciendo pues esta dilatación patológica. Hasta un 20% de los aneurismas, recordar que tienen signos incipientes de disección crónica y por lo tanto se consideran de mayor riesgo, y la mortalidad oscila dentro de un abanico del 7 al 32% y es mucho menor en centros especializados. De hecho, no se intervienen, se tienden a derivar a estos centros para intervenirse, para tratarse y también para seguirse, para que pues las complicaciones sean menores. Prototipo de paciente, pues varones entre 65 y 75 años, y recordar que el EPOC asocia un importante morbimortalidad dentro de lo que son las múltiples factores de riesgo asociados a esta patología. Recordar el tabaco, que tiene un aumento de riesgo significativo. Pues entonces, dentro de lo que es los tipos de abordaje terapéutico de esta patología, tenemos el abordaje abierto y el abordaje endovascular. Hoy en día hemos dicho que más del 80% sobre todo del aneurisma de aorta abdominal se intervienen por técnica endovasculares, con muy buenos resultados y un descenso de la mortalidad del casi 5% a 1,2%. Después, recordar que las técnicas endovasculares cada vez se usan más. Entonces, para simplificar un poco las indicaciones quirúrgicas en la cirugía programada, todo aneurisma de aorta, siempre que sea posible, se intentará abordar por vía endovascular, salvo estos dos escenarios, que es si el paciente asocia una colagenopatía, un síndrome Marfan-Ehlers-Danlos o una patología infecciosa, como puede ser una ortitis o un absceso, pues por lo tanto, pues de elección de entrada será la cirugía abierta. Como hemos dicho, todo esto, evaluación en conjunto con un team multidisciplinar. Entonces, de entrada, si un paciente es estable hemodinámicamente y presenta una anatomía favorable, abordaje endovascular; si no es posible, pues cirugía abierta. Dentro de lo que son las consideraciones del preoperatorio, recordar que se basa principalmente en 3 puntos. No siempre tenemos que detectar y estudiar las comorbilidades de riesgo, los que no nos van a añadir morbimortalidad, una detección de las complicaciones postoperatorias, un poco por lo que es las complicaciones intrínsecas de la cirugía, y por otro lado lo que son las patologías de nuestro paciente, y una optimización cuando posible de los sistemas implicados y revisión de medicación. Entonces, unas pinceladas, vamos por sistemas. El sistema respiratorio, recordar prueba de función respiratoria, hay hospitales donde se lleva a cabo fisioterapia, cese de hábito tabáquico, lo que es la valoración de la función cardíaca, muy importante, revisión de todos la medicación, el mantenimiento de los beta bloqueantes en ese entorno y el estudio de alteraciones de función cardíaca, que ahora veremos más en detalle. La valoración de la función renal, siempre tenemos que disponer de un filtrado glomerular previo, de unos iones preoperatorios y, muy importante, sobre todo en los abordajes endovasculares por el uso del contraste yodados, una adecuada hidratación preoperatoria. Y dentro de lo que son la hemostasia, recordar pues una adecuada suspensión y revisión de la medicación antiagregantes y anticoagulante por las técnicas que el alto riesgo hemorrágico, las técnicas que llevamos a cabo en el intraoperatorio, que muchas veces asocia catéteres epidurales, drenajes lumbares, y la corrección de la anemia, por supuesto, y aconsejar pues un preaviso banco de sangre dado el importante riesgo de sangrado y la posible activación de un protocolo de transfusión masiva. Entonces, todas las mismas consideraciones preparatorias son válidas tanto para el abordaje abierto como para el endovascular. Es verdad que el endovascular tiene menos riesgo hemorrágico y menores complicaciones postoperatorias y menor mortalidad, pero recordar que el riesgo de reconversión de una técnica endovascular a una abierta no es despreciable, de hecho existe, y por lo tanto pues los pacientes tienen que llegar al día de la cirugía igual de estudiados. Las complicaciones pulmonares son la causa más frecuente de morbimortalidad en el postoperatorio de estos pacientes, y sobre todo los tóraco-abdominales. Y lo que hemos dicho, que el EPOC se asocia con una tasa de
3,6 veces más alta de rotura del aneurisma por el estado inflamatorio generalizado, el estado de hipoxia de los órganos que tienen estos pacientes y la tos crónica, que aumenta mucho el estrés de pared del aneurisma. Es importante realizar una exploración neurológica preoperatoria y una valoración de la extensión del aneurisma y riesgo de isquemia medular, y recordar que esta cirugía es una cirugía de alto riesgo y el riesgo del daño miocárdico perioperatorio no es despreciable, muchas veces asintomático. Por lo tanto, si no aconsejamos un adecuado seguimiento de troponinas por BNP en el preoperatorio, pues puede pasar desapercibido. Entonces, lo que es la valoración cardíaca dentro en el preparatorio de estos pacientes, siempre que sea una cirugía electiva y el paciente esté estable, o sea que directamente sería esta rama, realizamos de entrada un electrocardiograma o un ecocardiograma si hay, por ejemplo, pues una limitación funcional, unos menor a 4, o datos de insuficiencia cardíaca, o algo clínico que nos sugiera que pueda tener algo de patología cardíaca. ¿Que es normal? Pues directamente cirugía. ¿Que es anormal? Pues nos obliga a llevar a cabo pues test de estrés, ecodobutamina, para estudiar a fondo la posible existencia de esa patología. Que si es normal, pues cirugía, y si fuese anormal, pues y el paciente es candidato a un cateterismo con una revascularización, siempre deberá llevarse a cabo previo a la cirugía. Entonces, ahora pasamos a las consideraciones anestésico-quirúrgicas, que son mucho pues más pronunciadas en el abordaje abierto que en el abordaje endovascular. Y esto no pretende ser una sesión por especialista, es más bien una guía de supervivencia para residentes y para ayudarles el día que se enfrenten, pues como yo, en esta rotación a esta cirugía tan compleja, pues entender los riesgos y un poco las consideraciones preoperatorias. Entonces, dentro de lo que son los tipos de abordaje, tenemos que tener siempre presente que la morbimortalidad de nuestro paciente se va a asociar a dos factores principales. Uno es cómo de malo sea el pescado que vamos a operar, o sea, la extensión de la extensión de la anatomía del aneurisma y las comorbilidades asociadas a nuestro paciente. Recordar que el tipo 2 de Crawford, que es el de mayor extensión, es pues el que más se asocia a complicaciones postoperatorias, y la destreza del equipo. Por un lado, lo cirujano en la reducción de los tiempos quirúrgicos, más rápido, menos tiempo de isquemia de los órganos vitales, y por nuestra parte la protección de los órganos durante los tiempos de isquemia y la detección y la prevención de complicaciones. Entonces, lo que es el riesgo hemorrágico, los efectos hemodinámicos del clampaje, el síndrome isquemia y perfusión, las técnicas de aislamiento pulmonar que se nos pueden requerir, riesgo de isquemia medular y renal, y las técnicas de reperfusión visceral hacen de esta cirugía un verdadero reto anestésico. Y mayor extensión, mayor complejidad, mayor morbimortalidad. Y esta morbimortalidad se traduce fundamentalmente en paraplegia, fracaso renal agudo, fallo orgánico y muerte. Dentro de lo que son las implicaciones intraoperatorias, pues vamos a darla por pasos, ya que merecen la pena un análisis individual, y empezamos con la inducción. Entonces, antes de inducir al paciente, localizar siempre pues el equipo quirúrgico y realizar un previso de banco de sangre para pues un poco avisarles de que es posible que vayamos a activar el protocolo de hemorragia masiva, y saber de los componentes de los cuales disponemos. Otro punto importante es limitar el estrés de la pared y hacer de la pared del aneurisma, haciendo lo que se denomina con control de punzabilidad. Y esto, ¿cómo lo realizamos? Evitando las descargas adrenérgicas, tanto como con una adecuada profundidad analgésica y hipnótica, como con fármacos betabloqueantes y ayuda de vasodilatadores. Acerca del agente hipnótico a utilizar, pues hay que individualizar según un poco las comorbilidades de nuestro paciente, y recordar las implicaciones de la relajación neuromuscular. Esto sobre todo si hay datos de disección o es un aneurisma de alto riesgo, pues que sabemos que en el momento en el que relajamos la musculatura abdominal aumentamos la tensión del aneurisma, y por falta de contención, y lo que se puede desencadenar es una ruptura. Entonces, siempre en alto riesgo, cirujanos lavados y a nuestro lado. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta inducción? Lenta, controlada, con adecuada profundidad
profundidad de analgesia, y la mayoría de los episodios, y recordar que la mayoría de los episodios de hipotensión se dan justo después de la inducción. Entonces muchas veces es verdad que tienen que tener estos pacientes una adecuada profundidad de hipnosis, pero sobredosificar los fármacos tampoco es bueno, porque mayormente hipotensivo, pues más daño isquémico. Entonces pues tiene que ser un despegue lo más suave posible, pero a la vez más controlado. Acerca de la monitorización, pues claramente una tensión arterial invasiva, radial y a veces femoral cuando el clampaje es supracelíaco, el BIS para la profundidad anestésica, temperatura central, esofágica o vesical, monitorización avanzada de gasto cardíaco, el ecocardio transesofágico, especialmente recomendado en los toracoabdominales, drenaje lumbar para la monitorización de presión de líquido cefalorraquídeo, y neurofisiología muy útil con la monitorización de potenciales evocados tanto motores como somatosensoriales, NIRS, que hoy en día cada vez se usa más para vertebral, y monitorización de diuresis horaria. Un inciso en lo que es el ecocardio transesofágico, muy útil a la hora de monitorizar fluidoterapia guiada por objetivo, a la hora de canular la aurícula izquierda por técnicas de bypass izquierdo, y para monitorizaciones de alteraciones de la contractilidad cardíaca. Y dentro de lo que es el control de la temperatura, también muy importante, no nos podemos pasar ni por un lado ni por el otro, porque sabemos que la hipertermia aumenta la demanda metabólica de los tejidos y durante el clampaje aórtico nos va a empeorar los efectos de la isquemia, y hipotermia pues asocia más infecciones y más coagulopatía, especialmente en esos pacientes que inevitablemente nos van a sangrar, sobre todo en lo que es la cirugía abierta, pues entonces muy importante. Entonces los momentos son importantes y lo que se nos aconseja es preclampaje, una normotermia. Durante el clampaje se recomienda un enfriamiento pasivo entre 32 y 35 grados, lo que es una hipotermia leve y moderada, que se consigue ya en la cirugía abierta con la exposición del paciente a un quirófano, pues que suele estar más o menos a esas temperaturas. Y durante el postclampaje, lo que es muy importante es su recalentamiento, eso sí, activo, con mantas térmicas por encima de los 36 grados. Entonces, recordar que la disminución de cada grado se asocia con una reducción de la tasa metabólica tisular del 5%, y eso nos traduce una disminución en lo que es la liberación de neurotransmisores excitatorios, radicales libres de oxígeno y en un menor edema postisquemia. Dentro de lo que son las técnicas que llevamos a cabo, siempre vía venosa central de alto flujo, infuso rápido recuperador de sangre y acceso venosos periféricos de gran calibre, el PAC de prevención de hemorragia, ¿no? Y luego el catéter epidural. Los accesos venosos es importante comprobar tras la colocación definitiva del paciente, ya que muchas veces están en decúbito lateral derecho y nos puede fallar algunas de las vías, y recordar que el riesgo de sangrado en esos pacientes puede ser muy brusco y muy acentuado en momentos de clampaje, desclampaje, sobre todo en aneurisma muy extensos que requieren reconstrucciones, ¿no?, por etapas. Entonces, por muy bien que nos vaya, aneurisma de aorta infrarrenal localizado es medio litro de sangre de media, y en los tóracos abdominales hasta una media de 5 litros. Importantísimo, por lo tanto, recuperador de sangre, el infusor rápido. Eso es un infusor rápido. Los infusores rápidos el día de hoy pueden infundir hasta 1 litro minuto de sangre o cristaloides calientes, lo que nos ayuda a una resucitación rápida y segura. Dentro de lo que es la colocación, pues determinada principalmente la técnica que vayamos a utilizar, dos técnicas principales: un acceso que es retroperitoneal, más difícil pero con mejores resultados en términos de dolor postoperatorio y complicaciones tipo evisceración, y el acceso transperitoneal, que se prefiere en aneurisma de aorta abdominal infrarrenal localizado. Dentro de lo que es el decúbito lateral derecho modificado, los hombros van a 60, aquí lo podéis ver, la cadera a 30 de la mesa, y la mesa va con un ligero pilet para aumentar la exposición. Mucho cuidado por las lesiones de plexo braquial y buena colocación de los brazos con los puntos de apoyo. Pasamos al punto clave de esta sesión, que son un poco examinar lo que son los efectos hemodinámicos del clampaje. Siempre que vayamos a clampar la aorta, pues nos imaginamos un poco la tubería, ¿no? Y es como pisar una tubería. Cuando ponemos un clampaje, lo que vamos a tener es un aumento de la presión distal
central al clampaje y una pérdida de flujo con una caída de presión distal a ello. Entonces siempre tenemos que examinar, ¿no?, como dos posibles situaciones, una proximal al clampaje y la otra distal al clampaje, y ver un poco cómo van a cambiar todas nuestras variables hemodinámicas. Importante que a mayor altura del clampaje, mayor duración del clampaje y peor estado basal de nuestro paciente, pues peor vamos a estar durante la cirugía. Vale, y empezamos con lo que es la situación proximal. Proximal al clampaje lo que tenemos es un aumento brusco de la resistencia vascular periférica con un incremento de la presión arterial media de hasta el 50%, y todo esto se traduce en un aumento brusco y pronunciado de la poscarga y, consecuentemente, recordando un poco lo que es la fórmula del gasto cardíaco, una caída del gasto cardíaco con una caída de la FEBI de hasta el 40%, y todo esto pues vemos que son cambios muy, muy, muy grandes, y un aumento de la presión venosa central por un aumento del volumen y de la capacidad venosa distal al clampaje. Entonces, ¿cómo va a reaccionar nuestro corazón frente a esos cambios tan bruscos y pronunciados? Y afortunadamente nuestro corazón tiene unos mecanismos homeostáticos conocido como efecto AREP, que lo que tiende es a volver a su estado basal, y ahora vemos más en detalle. Entonces, el efecto AREP consiste en que cuando vayamos a tener un aumento tan pronunciado de la resistencia vascular periférica, de la tensión arterial media y de la poscarga, ¿no?, va a entrar en un estado de lucha, intenta pues bombear el mismo volumen contra unas resistencias mucho mayores. Por lo tanto, pues inevitablemente lo que vamos a tener al cabo de un tiempo es un aumento del volumen telediastólico, porque el corazón se cansa y no lo consigue, y aumenta el estrés telesistólico del ventrículo izquierdo, aumentando también, pues en esa situación de lucha, una demanda de oxígeno. Entonces nuestro corazón dice, bueno, entonces si aquí lo que me está sobrando es volumen y lo que me está faltando es oxígeno, voy a hacer una cosa, voy a redirigir este volumen que me está sobrando al flujo coronario, y aumenta el flujo coronario hasta un 65%. Así lo que le permite aumentar es el aporte de oxígeno y mejorar su ionotropismo. Vale, entonces, pues muy bien, pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen un problema de obstrucción crónica, de coronariopatía crónica? Pues lo que tienen estos pacientes es un desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno, ¿no? Y además no pueden redistribuir el volumen con esta facilidad, porque lo que tienen es una obstrucción coronaria, y esto lo que puede desencadenar el fallo ventricular por exceso de volumen y eventos isquémicos. Entonces allí tenemos que estar muy al tanto nosotros, sabiendo lo que el corazón va a intentar hacer, y prevenirlo disminuyendo las resistencias vasculares sistémicas con ayuda de vasodilatadores y el estrés telosistólicos con beta bloqueantes de vida media corta tipo esmolol. Vale, ¿y qué pasa distal al clampaje? Distal al clampaje lo que vamos a tener es una caída de las resistencias vasculares sistémicas con una disminución pronunciada de la tensión arterial media y un aumento de la presión venosa, lo que se traduce en una isquemia con una caída del flujo de hasta mayor al 80%. Y entonces, pues nuestras consideraciones aquí principales son una buena precarga previa al clampaje, el mantenimiento de la tensión arterial media jugando mucho con la resistencia de los vasopresores, y una hipotermia para disminuir la tasa metabólica de los tejidos. Vale, entonces los efectos, ahora pasamos a los efectos hemodinámicos del desclampaje. Es tan importante y tan fundamental cuando vayamos a cerrar el grifo como cuando lo vayamos a abrir, ¿no? Y cuando lo vayamos a abrir, lo que vamos a encontrarnos es un síndrome, lo que se llama de isquemia y reperfusión. Entonces nos requiere una adecuada preparación del paciente previo al desclampaje. Optimizar tensión arterial media, volemia, hematocrito, realizar control de gasometría, iones, pH, y una buena comunicación con el cirujano, realizando lo que es un desclampaje gradual para que los cambios sean menos bruscos. Una corrección precoz de las acidosis metabólicas, hiperventilando al paciente con vasopresores, bicarbonato, calcio y otra vez controles gasométricos seguido. Y recordar que en el desclampaje lo que va a suceder es un primer evento hipotensivo por la redistribución del flujo hasta los órganos y los miembros que han estado en isquemia, una tendencia a la cirrosis metabólica, y un segundo evento hipotensivo por la liberación de todas las mediadores inflamatorios que se han acumulado en los tejidos isquémicos, como lactato, prostaglandinas y citoquinas. Después, un poco esta cronología la tenemos que tener en mente y tenemos que intentar adelantarnos. El manejo hemodinámico consiste en mitigar el aumento, ¿no?,
fundamentalmente mitigar el aumento y del aumento de la poscarga y hipertensión proximal al clampaje, garantizar una perfusión de órganos distales y un mantenimiento de la tensión arterial media por debajo, y ya pues en el segundo momento mitigar los efectos de la hipotensión y el síndrome isquemia de perfusión. Vale, y vamos a hablar ahora de las técnicas de perfusión distal. ¿Para qué sirven estas técnicas de perfusión distal? Hemos dicho que durante el clampaje hay órganos que se van a quedar sin riego, sin perfusión y sin oxigenación. Entonces hay unas técnicas que se utilizan sobre todo en los aneurismas toracoabdominales con clampajes muy altos, intervenciones muy prolongadas, que nos ayudan a mantener la perfusión y la oxigenación, a reducir la hipertensión y la poscarga en la proximal al clampaje y reducir sobre todo una de las complicaciones más graves que más nos preocupa, que es el riesgo de isquemia medular y paraplegia postoperatoria. Y esas técnicas principales son tres, bueno, aquí he mencionado 3, pero en realidad son 4, que son el shunt pasivo por colaterales, el bypass parcial izquierdo, que ahora explicaré, y la circulación extracorpórea si el clampaje es mayor a 45 minutos, y también pues se pueden llevar a cabo unas anastomosis de las arterias intercostales para favorecer el riego de la médula. Entonces, pues ventaja del bypass izquierdo frente a la circulación extracorpórea clásica es que los niveles de parización de la extracorpórea son más elevados frente al del bypass, por lo tanto la circulación extracorpórea siempre asocia un riesgo hemorrágico mayor. ¿Y en qué consiste ese bypass izquierdo que hemos dicho, que hemos mencionado? El bypass izquierdo es una canulación proximal al clampaje, que puede estar localizado o en la aurícula izquierda o en la aorta ascendente, con una cánula aferente que va a este rodillo, ¿vale? No hay membrana, solo es un rodillo motriz que mueve la sangre que recibe de la aorta proximal al clampaje, y a través de una cánula eferente lo manda a la circulación, ¿no?, posterior distal al clampaje, y esto pues nos permite mantener la perfusión de los órganos pues vitales, intestino, riñones y médula, para evitar un poco pues los daños isquémicos. Entonces pues esa técnica se ha visto que es beneficiosa, menor riesgo de paraplegia, daño isquémico, menor acidosis, coagulopatía, y pues no requiere monitorización de la presión arterial tanto radial como femoral, y una CT, o sea, para iniciación por supuesto, con una CT mayor a 200 y revisión periódica, ya que el riesgo de tromboembolismo no es despreciable, cada 30 minutos. Es una técnica que se utiliza, como hemos dicho, en los aneurismas de alto riesgo y toracoabdominales, y que no está exenta de riesgos, por lo tanto pues tiene que estar muy bien indicada. La protección visceral, pues lo que se denomina perfusión selectiva, son canulación de arterias como tronco celíaco, arteria mesentérica y arterias renales, directamente con la escánula desde la aorta hacia justo esas arterias. No han demostrado buenos resultados en términos de garantizar perfusión y oxigenación de los órganos, y por lo tanto se han dejado de usar. Lo que es la protección medular, pues especialmente útil en los toracoabdominales y aneurismas de alto riesgo, clampajes muy altos y de mayor duración. Pues recordamos un poco, antes de verlo más en detalle, los cambios que se dan y lo que nos puede afectar a la perfusión medular. Dentro de lo que es el clampaje aórtico, tenemos lo que hemos dicho, un aumento de la presión venosa central, que se traduce en un aumento por la ingurgitación también de los plexos venosos del canal medular, en un aumento de presión del líquido cefalorraquídeo. Y recordando lo que es la forma de la presión de perfusión medular, es la presión arterial media menos la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en dicha circunstancia lo que tenemos es un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo y, consecuente al clampaje, lo que hemos dicho, distal al clampaje, una caída de la presión arterial media. Por lo tanto, una caída de la presión de perfusión. Y desde allí también pues tenemos que tener presente que son los dos factores sobre los que podemos actuar en el momento de que queramos prevenir el daño medular. Fundamental el aumentar la tensión arterial media, ¿no?, y disminuir a través de técnica de drenaje la presión del líquido cefalorraquídeo. La incidencia de la isquemia medular depende mucho, pues es diferente entre técnicas endovasculares hasta un 10%, a abordaje abierto hasta un 20%, y disponemos de dos formas de hacerlo. Una es el manómetro, técnicas de manómetro y drenaje manual, y hay otras automatizado que lo que hacen es detectar y a la vez drenar, mucho más seguras, por lo tanto.
Bueno, y dentro de lo que es el término protección multimodal, recordamos siempre fundamental una adecuada monitorización tanto de presión de líquido cefalorraquídeo como en la neurofisiología, si la tenemos disponible, es súper importante para el diagnóstico precoz, y hay estudios hasta de NIRS, de oximetría paravertebral, con buenos resultados. Mantenimiento de lo que hemos dicho de la presión de perfusión, manteniendo a su vez una tensión arterial media adecuada, y medidas de enfriamiento sí que han demostrado en estudios disminución del daño a nivel medular con infusión de ringerlactato por el catéter epidural a 4 grados. Muy útiles en clampajes muy largos las técnicas de reperfusión distal que hemos comentado, bypass izquierdo, circulación extracorpórea o hasta reimplantación de arterias intercostales, y algunos fármacos como la papaverina, la naloxona, que se han administrado intratecales, o los corticoides por vía intravenosa, pues dentro de lo que ha demostrado mayor evidencia son los corticoides, dosis de metilprednisolona 30 miligramos kilo, han demostrado pues su beneficio. Dentro de lo que es el drenaje lumbar, recordar que nunca nos podemos drenar más, o no deberíamos, más de la producción fisiológica de líquido cefalorraquídeo estimada por minutos o por hora, y que se recomienda un drenaje de máximo 15 mililitros hora, siendo lo que es la producción del líquido cefalorraquídeo por hora de unos 18 mililitros, y en casos excepcionales unos 20 mililitros hora, manteniendo lo que es nuestro objetivo, una presión de líquido cefalorraquídeo por debajo de 15 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuándo consideramos un drenaje? En todo paciente que se va a operar de un aneurisma de aorta, ¿le vamos a poner un drenaje lumbar? Pues no se recomienda el utilizo de forma sistemática, también porque en los estudios no ha disminuido la morbimortalidad de estos pacientes ni la prevención con gran evidencia de disminución de daño medular. Debemos de considerarlo siempre dentro de lo que es el consenso del equipo con el que vamos a trabajar, siempre y cuando haya una cirugía urgente o preferente y que haya un daño de un déficit neurológico establecido, siempre que se afecte la arteria subclavia izquierda, porque sabemos que son clampajes más altos con prótesis pues, más largas y procedimientos más laboriosos, stent aunque sea endovascular pero muy largo, más de 205 milímetros, prótesis con chimenea en lugar de fenestraciones por ser más laboriosas, más de 3 stent de ramas, y pacientes con riesgo hemorrágicos altos. Dentro de lo que es la protección renal, recordar que es el órgano más sensible a isquemia, por lo tanto su incidencia en esta población es muy alta, hasta un 28%, y hasta un 12% de estos pacientes tienen una necesidad de diálisis de forma permanente. Siempre, como hemos dicho, mayor tiempo de isquemia, mayor incidencia de complicaciones. Y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica previa, o sea, ya establecida, tienen una morbimortalidad de 7 veces más con respecto a la población que no está a priori afectada. Entonces, lo que se recomienda es una buena hidratación pre- e intraoperatoria, o sea, nada de fluidoterapia restrictiva, una buena perfusión manteniendo una tensión arterial media adecuada, previa al clampaje y post-clampaje, lo que hemos dicho de las técnicas de reperfusión, y cuando no se vayan a utilizar estas técnicas, lo que ha demostrado su aportar beneficio es la infusión por las arterias renales de una solución nefroplágica formada por ingerlactato, manitol, a través de un rodillo, para mantener un flujo de 100 mililitros riñón minuto. Y también se ha usado infusión de cristaloides fríos con el objetivo de mantener una tensión arterial media de entre 60 y 80 milímetros de mercurio, pues tendiendo a ser más alta en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y eso sí que se utiliza aquí en este hospital. Y recordar que el uso de furosemida, fenoldopamina y manitol no han demostrado eficacia en lo que es la estrategia de protección renal. La anticoagulación. Pues sí, vamos a necesitar en la cirugía abierta anticoagulación, incluso con bypass izquierdo, ACT entre 180 y 200 segundos, y siempre recordar que debemos de reevaluar y que nuestro paciente se mueve en un rango de anticoagulación adecuada durante el procedimiento, y dicho rango se suele alcanzar con dosis de aproximadamente 1 miligramo kilo. Recordar siempre que vayamos a utilizar una técnica neuroaxial, como puede ser un drenaje lumbar o un catéter epidural, debemos de tener un periodo ventana de por lo menos 60 minutos desde la técnica, y hay centros donde hasta estas técnicas se realizan el día anterior por una mayor evitar complicaciones.
Dentro de lo que es el catéter epidural, muy buenos resultados, sobre todo en lo que es la cirugía de aorta abierta abdominal, y no simplemente en términos de estabilidad hemodinámica y analgesia, sino que ha demostrado disminuir el infarto de miocardio perioperatorio, reducir los tiempos de extubación, las complicaciones respiratorias y la estancia en unidades de críticos, idealmente entre T6 y T9, y pues eso, la evidencia más sólida en aneurisma de aorta abdominal. Dentro de lo que es el riesgo hemorrágico, siempre recordar muy bien esos pacientes, siempre que lleguen anémicos, pasar por una consulta de ahorro de sangre, y siempre que no sean cirugía urgentes o preferentes, que lleguen optimizado a la cirugía, que es una cirugía de riesgo hemorrágico alto. La prevención de la coagulopatía, no simplemente pues con lo que son las pruebas viscoelásticas, sino que debemos de recordarnos del diamante de la coagulopatía, y siempre debemos trabajar en distintos frentes, previniendo la hipocalcemia, la hipotermia y la acidosis. Y recordar que estos pacientes tienden a una coagulopatía por disfunción plaquetaria, y esa disfunción plaquetaria se debe a una exposición de endotelina del tejido subendotelial durante la reparación y una liberación en la circulación sanguínea de endotelina y tromoplastina. Por lo tanto, siempre vamos a tener cierto grado en estos pacientes que se someten a cirugía abiertas con clampajes largos de disfunción plaquetaria, que nos empeora el cuadro. Dentro de lo que es el uso de tranexámico en la cirugía abierta de aorta, lo que se ha concluido, bueno, que eso es uno de los primeros estudios, sabemos que se ha estudiado más en cirugía general, en cirugía obstétrica, que no disminuye la necesidad de transfusión intraoperatoria, pero sí hay buenos resultados en la necesidad de transfusión en las primeras 24 horas, una reducción hasta el 30%. Ese estudio tiene bastantes pacientes, pero no sigue siendo un estudio aislado. Por lo tanto, necesidad de mayor evidencia. Dentro de lo que son las técnicas vasculares, aunque nos parezca algo novedoso, los primeros abordajes ya en los años 90, y en el Hospital de la Princesa se llevaron a cabo ya desde el 1996. En principio se utiliza en paciente no candidato a cirugía convencional, o sea, abordaje abierto, y recordar que el procedimiento consiste en la instalación de prótesis autoexpansibles que lo que hacen es excluir el defecto. Tiene un interior de metal y un exterior de poliéster. Muy importante lo que hemos dicho, los criterios anatómicos. Siempre y cuando un aneurisma se puede abordar por técnica endovascular, hemos dicho que se intentará abordar por este último. ¿Por qué? Porque han demostrado menor morbimortalidad a medio y largo plazo, menores cambios hemodinámicos, menor sangrado, y sobre todo que es una alternativa válida en los pacientes que a principio no se pueden operar por abordaje abierto. Cuando hablamos de criterios anatómicos, muy importante las zonas de aterrizaje proximal y distal, para que la prótesis no nos fugue, de un diámetro pues de 4 milímetros y una altura de 2 milímetros. Entre sus desventajas, recordamos que es muy frecuente que estas prótesis se migren y por lo tanto tenga un índice de reintervención más alto y unos costes más elevados con respecto a la cirugía abierta, ya que cada stent tiene un precio de 8.000 euros. Dentro de lo que son las un poco implicaciones de la monitorización de las técnicas, aquí también lo que se aconseja es individualizar y un poco pues ver la localización y la extensión del aneurisma. Recordar el alto riesgo hemorrágico, porque aunque a priori sea una técnica endovascular, hay cierto riesgo de reconversión a cirugía abierta por abordaje difícil o por ruptura del aneurisma. Por lo tanto, debemos de pues siempre considerar ante aneurisma de alto riesgo vía venosa central de alto flujo o vía venosa periféricas de gran calibre. Y pues un poco las mismas consideraciones acerca del daño medular. Dentro de lo que es el procedimiento, recordar que se va a acceder por vía bifemoral, se puede acceder de forma percutánea o por arteriotomía, y por una femoral vamos a insertar un pigtail que nos va a servir para la realización de las arteriografías, y dentro de lo que es la otra femoral, el introductor protésico, que es un introductor protésico bastante gordo, de 24 French. Recordar pues también que aquí se necesita de bastante parinización y su revisión constante, sobre todo en el momento del despliegue de la prótesis. Y que
el momento del despliegue de la prótesis quizás sea el más crucial, donde muchas veces, sobre todo en prótesis torácicas o de arco, nos van a exigir un evento de hipotensión para evitar la migración de la prótesis con las fuerzas pulsátiles, ¿no?, del corazón. Pero esto se suele realizar con un pacing, el que conocido como pacing, que es una sobreestimulación que lo que induce es una taquicardia con una caída de la hemodinamia y un evento hipotensivo con una rápida recuperación. Esa es hoy en día la técnica más empleada. También se puede utilizar adenosina o fármacos hipotensores, pero como he dicho, pues se suele preferir el pacing con un marcapaso interno por su rápida recuperación. Una vez insertada la prótesis justo a la altura del aneurisma y tras su despliegue, lo que se lleva a cabo es un balonamiento para moldar la prótesis y la realización de colocación de fenestraciones justo a la salida de las arterias o si tenemos chimeneas, pues implante de esas chimeneas que son stent. Justo a nivel de las arterias que vascularizan las vísceras. Recordar que en esos abordajes endovasculares se suele utilizar bastante contraste iodado y por lo tanto es imprescindible una adecuada hidratación. Dentro de lo que es las técnicas anestésicas, sabemos que se pueden llevar a cabo desde de una general a una local sedación a una neuroaxial. Probablemente los toracoabdominales se tiendan a realizar bajo anestesia general y los aneurismas de aorta abdominal localizados de bajo riesgo, pues ya quizá más con técnicas de localización o abordajes neuroaxial. Recordar que las salas de rayos intervenciones no dejan de ser un lugar hostil, en el sentido que tenemos un espacio, una accesibilidad reducida al paciente, sobre todo a la cabecera, un personal poco entrenado porque hay mucho recambio de personal y una escasez de material. Muchas veces nosotros cuando yo he visto urgencias que se han llevado a cabo allí por patología aórtica, hemos ido al quirófano de cardíaca y nos hemos bajado todo lo necesario porque allí muchas veces no lo tenemos disponible. Es verdad que la tendencia hoy en día, sobre todo en lo que son los aneurismas de bajo riesgo, es la utilización de protocolos ERAS, de abordaje mínimamente invasivo, porque suelen ir bien y sin mayores complicaciones, pero debemos de tratar de individualizar. Y nuestros objetivos van a ser la comodidad del paciente, su inmovilidad durante el procedimiento, el mantenimiento de una estabilidad hemodinámica, de una anticoagulación y una hidratación adecuada y monitorización del sangrado y prevención de la coagulopatía. Y aquí cada abordaje que elijamos vamos a tener unas ventajas y unos inconvenientes. Recordar que de lo que es la anestesia general nos asegura una inmovilidad del paciente, una ventilación adecuada y cuando se trata de toracoabdominales podemos utilizar el ecotransesofágico. Y dentro de lo que son las técnicas regionales, una menor depresión miocárdica y una disminución de lo que son las complicaciones pulmonares. Dentro de lo que es la anestesia local y sedación, es muy útil en lo que es la detección precoz de alteraciones del nivel de conciencia y una valoración neurológica seriada, ¿no? Dentro de lo que es este metaanálisis de 1.200 pacientes que comparaba las técnicas de anestesia regional versus la anestesia general en aneurisma de aorta abdominal, se ha demostrado que la anestesia regional tiene una reducción de los tiempos anestésicos intraoperatorios y una importante reducción de la estancia hospitalaria. Entonces, las recomendaciones hoy en día es que siempre que se pueda, abordar los de aneurisma de aorta abdominal de bajo riesgo o por unas técnicas regionales o por localización. Y dentro de lo que son su monitorización en la REA, ¿no?, o en las unidades de cuidados intensivos postquirúrgicos, una monitorización neurológica durante sobre todo las primeras horas. Si han tenido un drenaje lumbar, un decúbito durante las primeras 4 o 6 horas para favorir el cierre del agujero del drenaje si lo hemos retirado ya, y sobre todo se ha llevado a cabo arteriotomía femoral, lo mismo, para
para garantizar una adecuada hemostasia, pues que el paciente esté en decúbito, cabecero a cero y en reposo. Y si se ha puesto un drenaje, la monitorización de la presión del líquido cefalorraquídeo en los de riesgo moderado alto durante las primeras 48 horas. Y dentro de lo que son las complicaciones asociadas con la reparación endovascular, pues recordamos los hematomas, los pseudoaneurismas, la disección arterial, las trombosis y sobre todo las más comunes, las endofugas, la migración de la prótesis, las infecciones y pues los eventos tromboembólicos. Quizá las más frecuentes son las endofugas, las hay de varios tipos, cada una tiene un manejo diferente, y las más frecuentes quizás sean la de tipo 2, que tiene un manejo conservador. Entonces, pues las recomendaciones principales dentro de lo que son la reparación de aneurisma tóraco-abdominal, pues un poco establecer y asegurar las indicaciones anatómicas de dicho abordaje, a la vez pues que la prótesis exceda de un diámetro de un 10-15% de la aorta nativa para la prevención de las endofugas, que hemos dicho que son las complicaciones más frecuentes, recordar la estimulación cardíaca o el pacing en el momento del despliegue de la prótesis para evitar su migración, y considerar el drenaje preventivo de líquido cefalorraquídeo en pacientes de alto riesgo. Pues eso, pues nada, soy yo durante mi rotación de vascular, que la verdad que he aprendido muchísimo, y esta es la bibliografía que he utilizado, y muchas gracias por darme la oportunidad de rotar en este hospital. Ha sido un placer.